La Biblia declara en Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Estas palabras no dejan espacio para dudas. La fe no es un adorno en la vida espiritual, es la base de toda relación con el Señor. El que quiere acercarse a Dios debe creer primero que Él existe, pero no solo eso, sino también que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Por eso la fe no es un lujo del creyente, es su oxígeno. Vivimos por fe, nos movemos por fe, respiramos en fe, porque sin ella no hay forma de caminar en la voluntad de Dios. Hebreos 11, 1 nos ofrece una definición que atraviesa los siglos. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza y esa convicción no vienen de la lógica humana, sino del Espíritu Santo que testifica en nuestro corazón que Dios es fiel a su palabra. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Lo que ven nuestros ojos puede confundirnos, pero lo que creemos en el Espíritu nos sostiene. Los grandes hombres de Dios entendieron esto. Abraham salió de su tierra confiando en una promesa invisible. Génesis 12, 1-4. Moisés enfrentó a Faraón, viendo con los ojos de la fe al Dios que lo respaldaba. Éxodo 5:12. Hebreos 11, 27. Josué marchó alrededor de Jericó con un ejército silencioso porque Dios así lo había ordenado. Josué 6, 1-20. Ninguno de ellos actuó según la lógica humana, todos obedecieron porque estaban convencidos de que fiel es el que prometió. Hebreos 10, 23. Jesús también nos enseñó acerca de esta fe que agrada al Padre. En Marcos 11, 22-24 dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí el Señor nos muestra que la fe verdadera no es una emoción pasajera, sino una confianza que se sostiene en su poder y en su fidelidad. La fe que agrada a Dios no se queda en lo invisible como un concepto abstracto. Se traduce en decisiones concretas, en obediencia práctica. Santiago 2, 26 lo resume así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, no podemos afirmar que tenemos fe y al mismo tiempo vivir como si Dios no existiera. Si creemos, obedecemos. Si confiamos, caminamos. Si esperamos, perseveramos. La fe que agrada a Dios se revela con mayor intensidad en medio de la prueba. El oro no se purifica en aguas tranquilas, sino en el fuego, y así también nuestra fe se perfecciona en medio de las dificultades. El apóstol Pedro lo expresó con claridad en 1 Pedro 1, 6-7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba no destruye la fe, la purifica, la fortalece y la hace más valiosa ante los ojos de Dios. Job es uno de los mayores ejemplos. Lo perdió todo, familia, bienes y salud. Y aún así declaró en Job 1, 21, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Más adelante, en Job 19, 25, en medio de su dolor afirmó, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Esta es la fe que agrada a Dios, la que adora en la pérdida, la que confiesa confianza cuando todo parece derrumbarse. El apóstol Pablo también caminó en esa fe. Fue perseguido, encarcelado, golpeado, y aún así proclamó en 2 Timoteo 4, 7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pablo no midió la fe por los milagros que vio, sino por la fidelidad que mantuvo hasta el final. La fe que agrada a Dios sabe esperar aun cuando no hay señales. Abraham esperó 25 años por Isaac, y Romanos 4, 20-21 dice, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa espera moldeó su carácter y lo convirtió en padre de multitudes. Y es que la fe no solo cree en lo que Dios puede hacer, sino que se rinde ante su voluntad, confiando en que su tiempo es perfecto. Isaías 40, 31 nos recuerda, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La fe que agrada a Dios no desespera, no se rinde, no retrocede, espera con esperanza viva, porque sabe que detrás del silencio de Dios siempre hay un plan mayor. La fe que agrada a Dios no solo se manifiesta en creer y esperar, sino también en obedecer, aun cuando esa obediencia exige sacrificios profundos. Uno de los relatos más impactantes es el de Abraham cuando fue probado con Isaac. La Biblia dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hebreos 11, 17. Humanamente, lo que Dios le pedía parecía una contradicción, pues Isaac era el hijo de la promesa. Sin embargo, Abraham obedeció porque creía que Dios tenía poder aún para levantar a los muertos. Hebreos 11, 19. Esta es la clase de fe que agrada a Dios, la que entrega lo más preciado, confiando en que el Señor siempre cumplirá su palabra. Lo mismo vemos en Moisés.
La Biblia dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, 24-25. Su fe lo llevó a renunciar al lujo y al poder de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa eterna. Aquí entendemos que la fe auténtica no busca comodidad ni aplausos humanos, sino la aprobación de Dios. Es la fe que dice, prefiero perderlo todo, pero no perder a Cristo. Esta obediencia también se refleja en la vida de los profetas. Jeremías fue llamado a hablar palabras que nadie quería escuchar, y aún así obedeció al Señor a pesar de la oposición, el rechazo y el dolor. En Jeremías 20, 9 él confiesa, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Su fe lo empujaba a obedecer aún contra sus propios deseos, porque sabía que la palabra de Dios era más fuerte que su propia voluntad. La fe que agrada a Dios es la que se somete, la que dice como Jesús en Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Allí vemos la expresión más perfecta de fe y obediencia, confiar en el Padre incluso cuando el camino lleva a la cruz. Esa es la fe que transforma, la fe que no negocia su fidelidad aunque implique dolor, renuncia o persecución. La fe que agrada a Dios también es la que persevera, la que no se rinde aunque las circunstancias parezcan gritar lo contrario. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes aun cuando todo alrededor parecía derrumbarse. Pensemos en Job, quien perdió sus bienes, a sus hijos y su salud. En medio de un dolor que pocos podrían soportar, declaró, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21. Más adelante, en su momento de mayor sufrimiento, dijo con convicción, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 25. Job nos enseña que la fe que agrada a Dios no depende de lo que tenemos o de lo que perdemos, sino de reconocer que Él sigue siendo Dios en todo tiempo. El apóstol Pablo también lo confirma cuando escribe, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Esta declaración es poderosa porque nos recuerda que la fe no se fundamenta en lo que vemos ni en lo que sentimos, sino en la certeza de lo que Dios ha dicho. Por eso también afirmó, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17. Pablo veía más allá de las cadenas, los azotes y las cárceles, su mirada estaba puesta en la eternidad. Esa es la fe que agrada a Dios, la que permanece firme aunque los ojos humanos solo vean tormenta. Hebreos 11, 32-34 nos da una lista impactante de hombres y mujeres que, por la fe, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe fue su victoria, porque se mantuvieron confiando aun cuando la batalla parecía perdida. Y el mismo capítulo nos recuerda que otros, por la fe, sufrieron azotes, cárceles, persecución e incluso la muerte. Hebreos 11, 35-38. Pero todos ellos alcanzaron buen testimonio por su fe. Esto nos muestra que la fe que agrada a Dios no siempre se traduce en milagros visibles o victorias terrenales, sino en la perseverancia que no se quiebra, en la esperanza que no se apaga, en la certeza de que Dios sigue siendo fiel aunque no entendamos el presente. Es esa fe la que sostiene al creyente en medio de la noche oscura y la que abre camino hacia la gloria eterna. Si queremos entender de manera plena lo que significa tener la fe que agrada a Dios, no podemos dejar de mirar a Jesucristo. Hebreos 12, 2 nos exhorta diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es nuestro modelo perfecto. Él no solo enseñó acerca de la fe, sino que la vivió en obediencia absoluta al Padre hasta el final. Durante su ministerio, Jesús mostró cómo la fe agrada al corazón de Dios. Cuando sanaba a los enfermos, muchas veces decía, tu fe te ha salvado. Lucas 7, 50, Marcos 10, 52. No era simplemente el poder de su palabra, sino la respuesta de fe en quienes creían en él lo que abría la puerta al milagro. En Mateo 8, 10, al ver la confianza del centurión que le pedía sanidad para su siervo, Jesús se maravilló y dijo, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Así entendemos que Dios se complace en un corazón que confía plenamente en su poder y en su amor. Pero el momento cumbre de la fe de Jesús fue en Getsemaní y en la cruz. Allí, cuando todo parecía oscuridad, oró, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42. Esa oración es el reflejo de la fe más pura, confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, incluso cuando implica dolor y sacrificio. En la cruz, en medio del abandono y el sufrimiento, todavía expresó confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Jesús nos mostró que la fe que agrada a Dios no se basa en evitar la prueba, sino en permanecer fiel en medio de ella. Al poner nuestros ojos en Cristo, entendemos que la fe no es simplemente esperar que las cosas salgan como deseamos, sino creer que Dios tiene un plan eterno, y que ese plan es mayor que nuestro entendimiento. Es confiar como Jesús confió, caminar como Él caminó, y rendirnos como Él se rindió al Padre. La fe que agrada a Dios siempre nos conduce a mirar a Jesús, porque en la fe alcanza su plenitud.
La fe que agrada a Dios no es algo lejano ni reservado solo para los héroes bíblicos. Es la fe que cada creyente está llamado a vivir en lo cotidiano. No se trata únicamente de grandes gestas como construir un arca o resistir un horno de fuego, sino de confiar en Dios en las decisiones diarias, en lo pequeño y lo sencillo. Jesús lo enseñó cuando habló de la fe como un grano de mostaza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 5:20. Aunque nuestra fe parezca pequeña, lo importante no es su tamaño, sino en quién está depositada. Tener la fe que agrada a Dios significa creer que Él cuida de nosotros aún en lo más básico de la vida. Jesús dijo en Mateo 6:31-32, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vivir por fe es descansar en la provisión de Dios, y no dejarse dominar por la ansiedad. También significa obedecer al Señor en lo que Él nos pide cada día. A veces puede ser perdonar a alguien que nos hirió, ser generosos aun cuando sentimos que nos falta, o mantenernos en integridad en un mundo que presiona para ceder. Santiago 2:22 dice acerca de Abraham, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe no se queda en palabras bonitas o sentimientos religiosos, se demuestra en la acción. Además, la fe que agrada a Dios se refleja en la oración constante. Jesús nos enseñó a pedir creyendo, y en Marcos 11:24 declaró, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Orar con fe no significa exigirle a Dios que haga nuestra voluntad, sino confiar en que su respuesta siempre será perfecta, aunque no sea inmediata o exactamente como esperamos. Así, cada paso de obediencia, cada oración sincera, cada acto de confianza en medio de la incertidumbre, es un testimonio de fe que alegra el corazón de Dios. La fe que agrada a Dios no es solo la que se manifiesta en momentos extraordinarios, sino también la que se vive en la rutina diaria, en la confianza de que Dios está con nosotros en cada detalle. La fe que agrada a Dios no es una idea abstracta, ni una emoción pasajera. Es un estilo de vida. Es confiar en el Señor cuando todo parece estar en contra, obedecerle aun cuando no entendemos, esperar en silencio cuando los cielos parecen callar, y permanecer firmes aunque otros duden. Como dice Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Cada uno de nosotros está llamado a caminar en esa fe. No importa si el camino está cubierto de incertidumbre, si la prueba parece más grande que nuestras fuerzas o si el futuro luce borroso. La fe que agrada a Dios nos recuerda que Él es fiel, que sus promesas son verdad y que nunca abandona a los que confían en Él. Como declara Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy es el momento de afirmar nuestra fe, de dejar de lado el temor y de creer con todo el corazón que el Dios de Abraham, de Sara, de Moisés, de Job, de los profetas y de los apóstoles, es también nuestro Dios. Y si ellos vieron su gloria al confiar, también nosotros veremos su fidelidad al creer. Padre amado, en el nombre de Jesús me acerco a ti reconociendo que sin fe es imposible agradarte. Hoy te pido que aumentes mi fe, que me ayudes a creer aun cuando mis ojos no vean y mi corazón tiemble. Como Abraham, quiero obedecer aunque no entienda el camino. Como Noé, quiero perseverar aunque otros se burlen. Como los jóvenes en el horno, quiero confiar en ti aunque la respuesta no sea como espero. Señor, enséñame a vivir cada día en fe, a descansar en tu provisión, a confiar en tus promesas y a obedecer tu palabra. Declaro que no viviré por lo que siento ni por lo que veo, sino por lo que creo, que tú eres fiel, que tus promesas son verdad y que en Cristo Jesús tengo victoria. Gracias porque tu Espíritu Santo fortalece mi corazón y me recuerda que nada es imposible para ti. En tus manos pongo mi vida, mi familia y mis pasos. Y declaro con todo mi ser que quiero vivir con la fe que agrada a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.